Hotel Villamontaña presenta. Bienvenidos a otro episodio del Pan de la Conversación. Yo soy Baldo Árciga y frente a mí se encuentra mi compañera Claudia Álvarez Medrano. Claudia, ¿Qué tal, Baldo? Qué gusto saludarte, saludar a nuestra audiencia. Y en este Pan de la Conversación desde el Hotel Villamontaña agradecemos mucho las facilidades que nos brindan para esta grabación. Y como siempre, Baldo, pues no puede faltar el pan. Sí, así es. Estamos estrenando panaderos, ¿verdad? Así es, en este caso el pan lo hicieron Alondra y Sebastián. Es un pan que se hace aquí mismo en el hotel. Y justo ahorita que mencionas, también se darán cuenta que cambió el fondo. No es una pantalla verde esto que están viendo acá. Es naturaleza viva. Así es. Ese charcote que se ve allá es Morelia, que está inundado en estos momentos. Pero bueno, sí, estamos grabando desde la suite presidencial del Hotel Villamontaña. Ya fui a brincar en la cama, ya entré al baño y todo. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema que de repente causa muchas dudas para los padres primerizos. Hoy vamos a hablar acerca de la medicina infantil. Y para eso tenemos como invitada a la doctora Beatriz Servín Bucio. Ella es médico médica, yo creo que médica, del Hospital de la Mujer y también tiene su consultorio, que ahorita les vamos a dar los datos casi al finalizar, que se llama Pediatric Star. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Baldo? Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Al contrario, es un temazazo de la medicina infantil y sobre todo cuando nos enfrentamos a nuestros hijos, ¿no? Por primera vez, porque siempre somos nuevos en todo y somos unos ignorantes en cada instante. Tantas y pues cosas. hay que saber aprender a dialogar con nuestros hijos, aunque ellos no hablen, ¿no? Así es. Y es ahí siempre es como la gran responsabilidad y la gran incógnita, Baldo. Así que pues démosle a medicina infantil. Bueno, pero para poner en contexto un poquito a la audiencia, vamos a ir a una muy pequeña cápsula que preparan nuestros compañeros del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y regresamos para platicar de este tema. La medicina infantil es una especialidad que requiere no solo conocimientos médicos, sino también habilidades para empatizar con los niños y sus familias, pues los pequeños son vulnerables y necesitan cuidados y atención para crecer sanos y felices. Esta rama de la medicina no solo se enfoca en tratar enfermedades, sino también en prevenirlas y promover estilos de vida saludable. Es aquí donde los pediatras juegan un papel crucial para la educación de los padres y cuidadores sobre la salud y el bienestar de los niños. Sin embargo, es un campo en constante evolución, con nuevos avances y descubrimientos que mejoran la atención y el tratamiento de los niños y también enfrenta desafíos, como la falta de acceso a servicios de salud para algunos niños y la necesidad de abordar problemas de salud pública. Bueno, pues ya tenemos ahí unos breves datos sobre qué es la medicina infantil, pero pues vamos a empezar con algunas preguntas, porque esto siempre genera dudas. Yo no tengo hijos, pero quiero tener más razones para no tenerlos. Entonces, para asustarme más. Vamos a hablar un poco sobre salud infantil. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se dan entre los niños? Bueno, pues yo creo que las podríamos como agrupar en dos grandes grupos o tres grandes grupos, que serían las infecciosas, donde ya entran sobre todo enfermedades de infección de origen viral y bacterianas. Y después de ellas tendríamos tal vez los alérgicos, que es otro de los grupos más grandes que se presentan en esta población. Y a su vez los traumatismos o los accidentes, que sobre todo todos ocurren en casa, o la gran mayoría, ¿no? En estas épocas que ya estamos de vacaciones, pues las urgencias se vuelven locas, ¿no? Porque pasa de todo. Sí, es cierto. Y de hecho, estadísticamente incrementan. Exactamente. Estos percances cuando están de vacaciones. De vacaciones, niños sí. Aunque vayan a cursos de verano, ¿no? De no todas importa. maneras están expuestos a muchas cosas. Bueno, las infecciosas. Y pues para eso están las vacunas, ¿cierto? Para algunas. De hecho, pues las vacunas están hechas para prevenir
precisamente infecciones que son prevenibles por vacunas y con ello disminuir la cantidad de muertes de niños de las distintas edades, que en lo que más se enfoca el esquema de vacunación es en los menores de 5 años, aunque existen vacunas ya para otros grupos etarios, sobre todo para los adolescentes y pues para ya el adulto mayor y algunas otras vacunas que no caen dentro del esquema nacional de vacunación, pero que sin embargo pues están y es bueno conocerlas. Fíjate que este tema de las vacunas hubo mucha polémica porque por los años 90, en el 94, un investigador, un médico británico, Andrew Wakefield se llama, sacó un estudio donde al parecer tenía una relación las vacunas, la triple viral, me parece, que le llaman MMR, algo así. SRP. Que esa cubre, me parece, rubiola. Sarampión, rumpiola y parotiditis. Bueno, pues había una especie de relación entre el autismo y esta vacuna. Y aunque en 2004 se le quitó la licencia a este médico porque había alterado los resultados, porque había un conflicto de intereses, mucha gente empezó a propagar esta idea de que sí causan daño neuronal. Y como en México no tenemos propiamente una ley específica que prohíba o que castiga a los padres por no llevar a sus hijos a vacunar, ¿cómo impacta esto o cómo en tu experiencia has visto que impacta que no vacunen a los niños o que un papá diga, es mi hijo, yo no quiero vacunar? Claro, siempre estás como a la expectativa porque recordar que pues el paciente pediátrico no es un paciente que pueda valerse o pueda tomar decisiones por sí mismo en cuanto a su salud, en cuanto a su integridad física. Entonces dependes de un cuidador, ya sea los padres, ya sean los abuelos o quien esté a cargo de este pequeño, ¿no? Sin embargo, si bien sí la revista Lancet, que fue la que lanzó este artículo, se retractó, ya hay más de 25 estudios que rechazan o refutan esta teoría, pues existe todavía en la población mucha gente que sigue creyendo que precisamente, o sea, que el hecho de que yo vacune a mi niño va a traerle pues consecuencias graves a la salud. Si bien recordar, las vacunas son un medicamento y como tal tienen efectos secundarios y están presentes y se llegan a presentar. Tanto así que existe todo un protocolo para este tipo de circunstancias, se llaman ESAVIS, todos estos eventos atribuidos a la vacunación que son pues epidemiológicamente de primera línea de investigación, o sea, en cuanto se presenta uno hay que reportarlo a nivel nacional en cuanto a epidemiología. Si bien sí existen, el riesgo-beneficio es mucho más alto. Se ha visto que el beneficio que se obtiene con vacunar a tu niño es mucho más grande que el que yo puedo causarle con algún efecto secundario, que el principal pues es la fiebre, ¿no? El hecho de, ay, ya lo vacunaron, mi niño va a tener fiebre en la noche, ¿no? Entonces, si es un evento que se presenta... Pero ya lo metí una tina de agua con hielo. Ya está nadando ahí y no le va a pasar nada, claro, así es. Entonces, sí se ha visto, sí existen, pero el riesgo-beneficio es mucho mayor. Y claro, o sea, nos hemos topado en la práctica clínica niños que se ponen bastante graves, hablando de una influenza, hablando de alguna otra de estas enfermedades pues transmisibles y evitables por la vacunación, que al final de cuentas se hubieran ahorrado el dolor, se hubieran ahorrado el tiempo de hospitalización, si hubiéramos puesto una vacunación. Por ejemplo, la polio, ¿no? A eso iba, exacto, ¿no? Que hay enfermedades que se han podido erradicar gracias a la vacunación. Principalmente es una de ellas, de las que hemos logrado erradicar con nuestro... Pues ya no tan excelente, antes estábamos hablando de algunos años y éramos punta de lanza en esto del esquema de vacunación en México a nivel Latinoamérica. Tuvimos ya algunos rezagos, sobre todo a partir del sexenio de Peña Nieto, que hubo menos compra de vacunas y tenemos rezago en muchas edades en cuanto a esquemas completos de vacunación. Pero que al final de cuentas están diseñados para esto. Ya logramos erradicar la polio, ya no hay... desde 95 ya no tenemos ningún
cuadro o ningún caso de polio endémico de México. Podemos tener casos que son importados porque pues recordemos que tenemos mucha población migrante, tenemos niños que ingresan a nuestro país y que pueden venir infectados y no necesariamente ser casos que se originaron aquí en México. Porque también, perdón, Claudia, pero también siento que hay como cierta desinformación para el momento de las vacunas, porque recuerdo que a mediados de los años 2000, del inicio de los años 2000, se pusieron estas grandes campañas de vacunación contra el papiloma humano. Para las niñas creo que eran como de 9 a como 12, 14 años. Sí, porque era también en partes, ¿no? Sí. En 3 fases, 4. Pero muchos padres estaban preocupados por qué clase de mensaje se le estaba mandando a la población si estás vacunando contra una infección de transmisión sexual, ¿no? La doble moral. La doble moral, Sí, no exactamente. quiero que lo vacunen. Bueno, quiero también preguntar algo, porque de repente pasa que, saliendo un poco del tema de las vacunas, que un niño, pues ya ves que los niños son prácticamente suicidas en potencia, ¿no? O sea, de todos lados se quieren aventar y ya se aventaron de la cama, se pegó en la cabeza y la mamá lo lleva 2 días siguientes al doctor. Dicen, ¿pero por qué no trajo rápido? Dice, no se preocupe, ya le puse azúcar en la cabeza. Sí, con manteca. Y ya no le va a pasar nada. Yo vi sí. en Google, o bien me dijo mi mamá que de esta forma se curaban, ¿no? Sí, claro. Ese es un riesgo al que se enfrentan los doctores, los médicos, cuando llega un papá. Sí, yo creo que la mala información, o sea, tener a la mano o al alcance tanta información que no siempre es de primera fuente o no siempre es una información veraz, complica mucho ya, no solo en el ramo de la pediatría, sino en la medicina en general. A veces ya nos sentimos más médicos que los mismos médicos y es que yo ya lo leí, ¿no? Entonces ya me creo experta en el tema. Sí es un obstáculo al que nos enfrentamos. Y es como otra pandemia, ¿no? Sí. La desinformación, porque, y bueno, creo que en este caso reciente que tuvimos a nivel mundial con el COVID, toda la cantidad de noticias falsas que salieron, que vertían, y que tú como buscador en Google dabas por hecho, ¿no? Sí. No es que si hago esto no me va a pasar nada, o si hago el té de guayaba, todo va ¿Cómo a hacer estar pastillas muy de bien. cloro? Voy a hacer tanta gente no se sí, hay gente que se intoxicó, ¿no? tomaba el Claro. cloro, por supuesto. Entonces, a esta desinformación hay que enfrentarse cotidianamente, pero sin duda alguna también eso es una irresponsabilidad como usuarios de redes sociales, ¿no? Así es. Dar por hecho, pues lo que primero que leo ahí y acudir con el médico y hasta quizá decir, no, tú no estás en lo correcto porque aquí dice esto. Entonces, eso también es otra epidemia. Sí, que supongo debe ser yo muy creo dura. muy grave la desinformación o la información mal encaminada o no veraz, sí hace que pues tanto el curso de la enfermedad como el manejo en los niños sea mucho más difícil. Pero de cierta forma, el que tengan algo de información es mejor a que no tengan nada, ¿no? Pues sí, porque ya no te enfrentas a esa comunidad o a esas personas que decían, lo que diga el doctor o lo que diga el padre es verdad, ¿no? O sea, Sí. ya existe ese ímpetu por conocer un poco más, por saber si lo que te están contando es veraz y poder refutar algunas cosas como de, sí, pues tú me estás recomendando esto, pero yo leí Que este medicamento es mucho mejor, ¿no? Y ya no tiene 5G. Así es, ya es problema del médico, pues tratar de orientar en lo mayor posible a los padres en este caso. ¿Tú, por ejemplo, recomendarías que si un padre busca algo, una búsqueda rápida en Google, algún sitio en específico que diga, bueno, lo vio en este lado, quizá no está tan mal, que lo busque en Facebook, por ejemplo? Pues es que ya en estas alturas de la tecnología o de que ha habido tanto auge en las redes sociales, ya hay varios compañeros médicos que lanzan algunas capsulitas informativas, TikTok, exactamente, que pudiera ser tal vez un poquito más veraz y encaminado a algunos tips que se pudieran dar. Y muchas veces te das cuenta que es hasta la misma información, ¿no? Exacto. Que ves como, ya vi como 30 reels de cuáles Ya son la las preguntas. constataste, ya te estás tranquilo. Ya, ¿no? Que no es lo mismo de ya vi a 10 doctores. Sí, claro. Ya vi 10 reels, es Ya. otra cosa, ¿no? El doctor no sé qué me dijo. Sí. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, esto también está ligado a nuestra seguridad económica? Es decir, a veces tal vez por alguna razón no tienes los medios para llevar a tu hijo al doctor, aunque hay farmacias hoy en día que también ya
ofertan sus consultorios, ¿no? Y aquí ahí mismo puedes comprar las medicinas, pero también que tanto trastoca muchas veces la cuestión económica, porque digo, seamos realistas, una visita al pediatra no te cuesta 60 pesos, ¿no? Y hay quien no tiene para pagar 1,000. Sí, claro. Que quisiera, por supuesto, y que evidentemente se entiende porque ampara a los estudios de un doctor, ¿no? Su experiencia, su campo laboral, pues también los hace tener conocimientos, ¿no? ¿Hasta qué punto también incide este tema económico para saber si voy o no al doctor, o lo busco en Google, o le pregunto a mi mamá qué le doy para el empacho al niño, ¿no? Sí, porque claro, también eso se le pegó un pedacito de masa. Que sí, exacto, ¿no? Y que te tronaban. Que le tronan los sí, que eso era tremendo. Levantar molleras. ¿Todavía hay quien sí hace esas cosas? Sí, es muy común. Es muy común encontrarse este tipo de prácticas en la vida diaria. Más invasivo que una cirugía, ¿no? Sí, porque para levantar la mollera metías el dedo. En el paladar. Sí. Claro que la son cuestión cosas erróneas, ¿no? Y, por ejemplo, la cuestión económica, ¿tú crees que ha limitado un poco también el acudir a un médico, a un especialista? Yo creo que de cierta manera sí, porque sí y no. Porque, sí, como bien lo mencionas, el hecho de tener alcance a un pediatra no siempre es como para todas las esferas socioeconómicas, ¿sí? Hay gente pues demasiado humilde que pues no, tú bien lo dices, no puede pagarte 700, 800 pesos por una consulta, pero sí puede acercarse a un médico que le va a dar tal vez una orientación un poco más precisa, no necesariamente un pediatra, pero que sí tenga un poco de conocimiento ya enfocado al tratamiento en niños. Que claro, siempre un médico general no va a tener tal vez la misma visión o el mismo enfoque, pero sabrá resolver aquellos problemas que no ameriten tanto un especialista, ¿no? Que es en lo que se basa la medicina general, que sea capaz de resolver los problemas como más simples, que no requieran ya de un especialista como tal. Ya si él lo considera, o sabes que esto ya sale de mis manos, entonces sí, ya. Y no autorrecetar, ¿no? Y no autorrecetar. Porque es bien común. Sí. Es muy común, o sea, te ha pasado que te duele el estómago, ay, tómate este té de estafiate o cómprate tal o cual cosa, claro, ¿no? Sí. Y eso no se nos da también. Bueno, nos queda poco tiempo de este bloque, pero esa me parece que es una pregunta interesante para empezar el siguiente bloque. Vamos a dejarla en el aire, ¿no? ¿Qué tanto en tu experiencia te has topado con la automedicación o medicación a un niño que, como dijimos, ya lo tuviste, él no quería venir a este mundo, sí, ya claro, sin de menos cuídalo, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con este mismo tema. Volvemos al pan de la conversación y yo ya le di el primer mordisco, pero sí, siempre que empezamos estoy como en el cine, ¿no? De no te comas las palomitas en los anuncios, no te lo comas todavía. Hasta que empiece la película. Sí. Y ya en minuto 2 ya me acabé todo. Ya no tienes palomitas. Ya me ganaste el rol, Baldo, pero las cortas. Lo partimos a la mitad. Bueno, si no también. Sí, lo tengo que apartar, ahorita iba a ser así, ¿no? Bueno, dejamos un tema sobre la mesa, que era sobre la automedicación o la medicación a los niños, ¿no? Claudia decía algo muy interesante, que era este tema de ya le dimos al niño, no sé, se cayó, se enfermó, ya le dimos un remedio que alguien nos sugirió. En tu experiencia, tanto en el hospital como en tu consultorio, ¿te topas muy seguido con esto de que sí que ya le dieron ibuprofeno o paracetamol al niño? Sí, es muy común y tener en cuenta que no todos estos remedios son beneficiosos. Recordar que los niños no son adultos chiquitos, sino que ¿No? ¿No son pequeños humanos? Sí son pequeños humanos, pero su fisionomía, la fisiopatología de todas las enfermedades no responde igual que en un adulto, ¿no? Entonces, muchos remedios que pueden ser inofensivos para nosotros como adultos y traen repercusiones graves a la salud de los niños. Sobre todo, por ejemplo,
el hecho de que les den tés a los niños pequeños, a los recién nacidos, trae consecuencias muy graves para la salud intestinal. Incluso podemos llegar a causar enfermedades que ponen en riesgo la vida. El té de anís para el cólico, por ejemplo. El té de anís es un té demasiado tóxico para los niños y que es común decir, es que le dio un tecito de anís porque estaba con coliquito, ¿no? Ajá. Entonces, sí entender que no todos los remedios caseros, no todos los tés son inofensivos. O hasta los tratamientos, ¿no? No necesariamente de medicina tomada, pero por ejemplo que le pones su monedita o su pasa a un bebé. Claro, también, rojo. Sí, para que no se les bote el ombligo, ¿no? Ajá, exactamente. Eso sí es cierto, ¿no? Realmente lo digo como si yo supiera, pero no sé, realmente es cierto. Es común que les pongan monedas, que les pongan canicas a los ombligos, pero recordar que el ombligo es lo que te mantuvo nutriéndote durante toda la vida fetal y existe un defecto en la pared del abdomen. Entonces, si tú pones una canica, si tú pones una moneda, vas a evitar que esa pared abdominal cierre. Entonces, vas a causar hernias. En lugar de decir, bueno, se le va a meter el ombligo si yo lo aplasto, que tiene un poco de lógica, sí, pero no permites el cierre correcto y entonces causas otros problemas. O sea, tarde o temprano eso puede ser una hernia. Exactamente. Y hablando, por ejemplo, con retomando este tema de la automedicación, pienso también que en algunas ocasiones nuestros hijos, hijas, tienen alergias y todavía no las tenemos identificadas. O van saliendo nuevas dentro de él, ¿no? También con pues porque también hay enfermedades nuevas, ¿no? Claro. Hoy en día. Esto de la automedicación también, pues es un riesgo todavía mayor cuando se trata de alergias, ¿no? Sí, porque claro. Pueden ser alergias a N cantidad de sustancias, de cosas que hay en el medio ambiente, en la casa, y tú le estás dando algo a lo mejor que le sale contraproducente. Entonces. Así es. Siempre toda medicación que vayamos a dar a nuestros niños debe de venir prescrita por un médico y tener en cuenta esto precisamente que en pediatría todo se dosifica, es decir, todo va de acuerdo a la edad, al peso, y no es como decir, no pasa nada, dale 500 miligramos de paracetamol, ¿no? Porque, sí la aguanta, porque la dosis puede llegar a ser tóxica y pues poner en riesgo la vida de los bebés. Y luego son medicamentos que siempre tenemos en la casa, ¿no? Sí, que su sobre todo al alcance. Que su paracetamol. La loratadina. En pastillotas de este vuelo que luego los andan diciendo. Sí. ¿no? Sí. Todo eso. ¿La va a moler y se la va a tomar o la va a esnifar, no? Claro, así es. Se puso de moda en los últimos años el tema de la crianza positiva o la crianza afectiva, lo cual pues es un tema que suena bastante bien, el hecho de que diga positivo o afectivo. Sí. Investigué algunos parámetros que ponen, quiero saber tu opinión al respecto de este tema. La consejera de crianza positiva, Pamela Salinas, pone 5 puntos para una buena crianza para los niños, ¿no? Claro. Uno es, por más enojado que estés, no humillo, no insulto, no grito y no regaño. Otro es, bajo ninguna circunstancia golpeo a mis hijos. Otro, jamás amenazo con dejarlo abandonado o no darle de comer, u otros ejemplos. Yo agregaría, o llevarlo con el doctor para que le dé una inyección. Sí, es súper común. En mi tiempo el ropaviejero, ¿no? Ahí viene el señor del costal. Sí. Si te portas mal, te va a llevar. Sí, así nos decía mi mamá. Otro es, siempre demuestro amor, lo abrazo y lo beso, disfruto de ser su mamá o de su papá. Y otro, soy lo más paciente y tolerante que puedo ante sus malos ratos, lo cual también llego yo a pensar que veo niños muy mal criados. Sí, y digo, señor, ¿le va a pegar a usted o le voy a pegar yo? Porque alguien tiene que darle un correctivo a ese niño, ¿no? Sí, claro. Es algo un poquito tal vez encaminado a lo que platicábamos un poquito en el receso acerca de todas las diversidades que hay en la crianza de los niños, ¿no? Si bien esta crianza positiva se enfrasca en sí marcar límites, pero ser respetuoso con el niño. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué va encaminada esta corriente? A entender que los niños, no, lo repito, no son adultos chiquitos, no van a tener el mismo grado de raciocinio que un adulto y no va a entender, o sea, lo que para ti es
oye, no inventes, o sea, tengo prisa, me tengo que ir y tú te pones a jugar, o sea. ¿Qué no haces leído a Kant? ¿Qué no conoce el imperativo categórico? Pero es responsabilidad del adulto. Exactamente, es responsabilidad del adulto entender que estamos ante un ser que tiene diferentes etapas en su desarrollo y que no va a responder igual a la situación como tú lo prevés, ¿no? Que viene encaminado a precisamente eso, de que el adulto cree que el niño está entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿no? O que el niño va a comprender que tengo prisa, que ya me quiero dormir, que tiene que comer rápido y no tirarme, hacerme un tiradero. El niño voltea con el perro y dice, ¿tú le entendiste? Sí, claro. ¿Qué está diciendo ¿Está loca que dice? Ajá. Fíjate que yo pienso que a lo largo de la historia nos han construido una imagen de familia que así como perfecta, ¿no? La mamá, el papá, el hijo, la hija, el perro y la camioneta. Sí. Y como que eso ya es el ideal de familia. Con la camioneta me doy. Yo con el perro. y te das cuenta y conforme y ves, observas esta sociedad, pues que está conformada de muchas maneras, ¿no? No puedes pensar que todas las mamás necesitan lo mismo, que todos los hijos o las hijas necesitan lo mismo. Y es ahí donde sí creo que tenemos como muy romantizado y muy esquematizado el sistema de crianza, ¿no? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la crianza afectiva, positiva, pero también tiene que ver un poco, ver cómo estás preparado desde tu historia familiar para generar una crianza positiva. Así es. Porque digo, si a ti te dijeron que con una nalgada te corregía, pues a lo mejor así nos corregimos muchos, ¿no? Sí. O con el chanclazo y el cinturón, hoy cambian y muchas cosas. Pero creo que es difícil entenderlo y generalizarlo, porque evidentemente cada mamá y cada papá responde a las necesidades de su momento y de su contexto. Así es. Hay quienes necesitan resolver simplemente comer, ¿no? Así es. O hay quienes van a resolver que hay ahora dónde nos vamos a ir de vacaciones. Sí. Entonces, no podemos entrar en la misma bolsa, porque creo que este país tampoco tiene diseñada una estructura que aplique para todos, o sea, desde la esencia de ser mamá y papá. Así es. Tiene que ver con todo el entorno, como bien lo mencionas, Clau, todo el entorno familiar que rodea a ese niño. Y de eso va a depender cuál sea el método de crianza, ¿no? O sea, si estás en una familia donde el papá golpea a la mamá, donde los abuelos golpearon a los hijos, pues así mismo van a entrenar o van a criar a su niño, ¿no? A través del miedo, a través de golpes, a través de castigos, que no necesariamente van a influir de manera positiva en el desarrollo emocional, en el desarrollo, sí, sobre todo emocional de ese pequeño, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver pues todo el trasfondo que traemos atrás como familias. Y también la sociedad en general, porque como bien lo mencionas, Clau, o sea, ya no es la familia de un hombre papá, una mamá mujer y los niños, ¿no? Ahora ya estamos enfrentándonos a otro tipo de familias que no son simplemente nucleares, familias homoparentales. Exacto. Entonces, o la de la mamá, la hija y la nieta, ¿no? Así es. La abuela o el abuelo, la hija y el nieto. Y el nieto, ¿no? así o es. Papá y mamá en un lado, y pues ahí haces una familia con un fin de semana con tu papá y los demás días con tu mamá. Entonces ahí ha cambiado. Por eso digo que no hay como un diseño. Sí, no hay receta de cocina para esto. Sí. Sí. Esto de repente, pues como mencionas, afecta a la salud mental de los niños. También es un tema que por mucho tiempo se ha dicho, ay, un niño, o sea, yo me niego pon a las pensar caricaturas, que eso puede ¿no? afectar. Claro. Así de, ponle Paw Patrol al niño y ya no va a pasar nada. No va a pasar ¿no? nada. Pero realmente el tema de la salud mental en los niños ha incrementado mucho y voy a poner un ejemplo. En los últimos 5 años, de acuerdo con estadísticas del INEGI, se incrementaron los casos de suicidios de niños de 10 a 14 años. ¿Esto un pediatra puede ir como más o menos detectando o ya como lo mencionas con el entorno familiar para tratar de prevenir estas circunstancias? Sí, claro que sí. Y no solo el pediatra, sino también el médico de primer contacto. Nosotros como pediatras estamos enfocados en ir analizando o ir revisando todo el neurodesarrollo de un pequeño. Y para poder detectar de esta manera o tempranamente si existe algún trastorno en la conducta, si existe algún rezago en el neurodesarrollo de los pequeños. Y de esta manera poder ir construyendo tal vez un poco de
hay lazos de confianza entre la familia o el cuidador, el paciente y el médico, ¿no? Y poder detectar de manera oportuna esto, porque bien lo mencionas, Valdo, pues la niñez es como el parteaguas o el origen de muchos trastornos que pues aquejan a la vida adulta, ¿no? O sea, aquellos niños que, no sé, tuvieron tal vez no una adecuada aceptación de su cuerpo, puede ser que en la adolescencia desarrollemos algún trastorno alimenticio, desarrollemos depresión, el hecho de que no le demos seguridad a nuestros niños también va a ser adultos que no son funcionales del todo, que no son... que no tienen esa confianza, que no tienen ese impulso para desarrollarse de manera adecuada en la sociedad. Entonces, el hecho de que nosotros logremos que un niño se desarrolle de manera adecuada en un ambiente pacífico, claro que influye en cómo va a ser cuando sea adulto, ¿no? Porque también pasa mucho, esto que mencionas, tiene mucha relación con la crianza afectiva, ¿no? Uh-huh. Porque estas premisas de la crianza afectiva de déjalo ser, y entonces el niño dice, pues, ¿qué soy? O sea, tienes no que... ven y sabe, ¿no? Sí, no ve el esquema de oportunidades. Entonces, un poco más de que los papás vayan encaminándolo hacia, bueno, esto trae estas consecuencias, Claro. tú puedes aceptarlas o no, pero trae estas consecuencias, ¿no? Sí, claro, poner límites, ¿no? Que es lo que luego a veces estas personas que están como metidas en este rollo de la crianza afectiva, de dejarlo ser, de que el niño se debe expresar, está correcto, pero sí también tenemos que marcar límites. También el niño tiene que saber que tú eres la autoridad, que lo que haga, como bien lo mencionas, tiene consecuencias a largo plazo. Y yo creo que eso es como lo más difícil o lo que debemos o lo que deben como padres aprender, ¿no? Pensaba, y bueno, siempre he pensado, todos y todas estamos capacitados para ser papá y mamá. Yo ¿Dónde creo se que toma no. el curso? Yo creo que no. Porque cuando nace tu hijo, te decía, la ves ahí dormida, que tiene 2 días y le preguntas, ¿dónde tienes el instructivo? ¿No? Sí, porque claro. no tengo la menor idea de por qué estás llorando, ni si tienes un cólico, si tienes frío o qué. Yo creo que a veces esta misma sociedad nos ha como que orillado a ser papá o mamá. Sí. La misma presión social, familiar, ancestral, etcétera. Hasta los impulsos, ¿no? Los impulsos, ¿no? biológicos. Pues las neuronas a veces también nos traicionan y pues la calentura también está cañona, ¿no? Hoy en día en todos. Pero sí todos estamos capacitados para ser papá y mamá. Yo creo que no. Yo creo que sí hay gente que dice, no, la verdad, tú no debiste traer un niño al mundo, ¿no? Pero igual tiene que ver con todos estos lazos interpersonales de los padres, cómo tienen su estructura familiar ya desarrollada, para saber si van a tener un buen apoyo o no. Uh-huh. Y pues de esto depende si estás preparado o no para ser Pero papá. se requiere como de mucha sensatez, ¿no? Sí. Como para decir, bueno, primero estás en tu derecho de no querer ser papá o mamá, Claro. ¿no? Número 1. Y número 2, decir, pues a lo mejor me late la idea y todo, pero creo que mejor no. Sí. Mejor me hago un Funko, me tomo un escaneo y me hago un Funko, ¿no? Sí. Nos queda muy poco tiempo de este qué bloque. rápido. Como se dan cuenta, esta es una máquina del tiempo y Sí, el es tiempo cierto. avanza muy, muy rápido. Betty, nos comentábamos al principio que estás trabajando en el Hospital de la Mujer, Así pero es. también tienes tu consultorio, es Pediatric Star. ¿Cómo se contacta uno ahí para llegar? Tenemos, lo conformamos 2 médicos, en este caso su servidora, y un neonatólogo. Estamos ubicados aquí en la avenida Lázaro Cárdenas, y el número... Bueno, el número por aquí lo Aquí tenemos lo tenemos, apuntado, ¿verdad? es 44 39 39 23 09. ¿Lo repetimos? Sí, 44 39 39 23 09. Ahí se pondrán en contacto con Darío, él es el que se encarga de nuestra agenda, y pues estamos a sus órdenes. Pero, ¿qué tipo de, o sea, cualquier persona puede llevar a su hijo o hay una especialidad que atiendan o se especializan? Como te menciono, soy yo, que soy una pediatra general y un neonatólogo, entonces pues el neonatólogo está súper capacitado en todas aquellas afecciones del recién nacido, y pues en conjunto ambos podemos ver a niños de todas las edades, desde recién nacidos hasta los 18 años.
Y pues sí, cualquiera puede llevar a su niño. Lo ideal es que siempre sea aquel cuidador que esté más empapado de la historia médica del niño, de su crianza del niño, porque luego es muy común que los papás lo llevan y le preguntas, señor, ¿qué edad tiene su hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Y cómo te llamas? Claro, es súper común, ¿no? Entonces, Yo le digo el número 10. Sí, yo le digo el número 10. Como médicos sí necesitamos, sobre todo, como ya les mencionaba, en pediatría tenemos que ser un poco detectives, porque los niños no te dicen todo, ¿no? Entonces, sí necesitas mucho de lo que el cuidador sabe, de lo que el cuidador ha visto, para que también puedas armar, pues, tu historia clínica y saber cómo por dónde buscar para llegar a la solución del problema. Bueno, Betty, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarnos. En otra ocasión deberíamos de hablar de la aprensión de mamá y papá. Oh, sí, también. La experiencia desde el otro lado. Desde el otro lado también. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros tenemos que ir a un ustedes. corte. Betty, muchas gracias por estar aquí y de cualquier forma, ya saben, en el consultorio Pediatric Star. Y Así es. Gracias. enseguida regresamos. Regresamos al pan de la conversación y si usted, igual que yo, es usuario de ponerle agua al champú y azúcar a los chachitos, esta sección le va a gustar. Porque vamos a hablar un poco sobre los dineros, vamos a hablar sobre finanzas y administración, digámosle, familiar, ¿no? Para eso tenemos como invitada a la asesora financiera, Fernanda Espinosa. ¿Qué tal, Fernanda? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Gracias por invitarme. Fernanda. Un gusto. Antes de empezar, perdón, ¿qué son los chachitos? Ay, los Nunca chachitos había oído eso. son una delicia que no te puedes perder. Azúcar a los chachitos. Son, A ver. Sí, básicamente es arroz desinflado. Ah, ya. No lo conocía Ya ni te con pregunto ese por el taco nombre. de sal. Ah, Todavía no, ya- claro que eso no falta. No debe de faltar. Bueno, Bueno, vamos a hablar un poco. buena analogía. Vamos a hablar un poco sobre las finanzas en la familia y sobre todo en este tema que mencionabas muy bien, Claudia, hace un momento, cómo es que de repente hay familias que no se pueden dar ni siquiera es un lujo, pero no se pueden dar esta opción de llevar a sus hijos a un pediatra por lo costoso que sale esto. ¿Hay alternativas para esto? Para administrarnos de tal forma que cubramos esos bienes básicos, ¿no? Que nos alcance para todo, como quien dice. Sí, claro. Bueno, el tema de la salud en México es algo que es importante que se trabaje y ir a profundidad porque también hay muchos aspectos que no están claros y entonces está la salud pública y la salud privada. Entonces, cuando pensamos en que un hijo se enferma o que nos enfermamos, pues lo primero que queremos hacer es tener acceso a salud pública si es que tenemos acceso y si no, pues lo llevamos a un privado. Pero para eso pues se necesita una planificación financiera, ¿saben? Porque pues no es tan accesible para todos y también estamos hablando de que en México pues hay más de 40 millones de niños, niñas y adolescentes que la mitad vive en situación de pobreza. Y entonces hay que proporcionarles el sistema de salud que se requiere, ¿no? Que se necesita para atender la infancia y pues atender la salud de las familias. Y para eso pues también es necesario siempre tener en cuenta que nos podemos enfermar. ¿Y qué vamos a hacer si un día sucede una enfermedad o un accidente y cómo le vamos a hacer frente financieramente? Eso es un tema que creo que a muchos nos preocuparía, sobre todo cuando no contamos o no cuenta con el servicio público. Pero cómo en este país de repente no tenemos cultura del ahorro. Hay quien dice que no hay que ahorrar, que hay que gastarse. Me porque quema las manos la porque quincena. te lo mereces y no sé cuánto. Sí. Sin O embargo, la clásica idea, ¿no? De si gastas como rico, estás programando tu sí, cerebro. para que te llegue más dinero y entonces puedas gastarlo y darte tus gustos y demás. Para eso trabajo. Para eso trabajo, ¿no? Bueno, eso es como muy, no sé, como una ilusión, ¿no? Como un paisaje ahí en medio del desierto. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos resolver con nuestros ingresos, con lo que podemos percibir en lo cotidiano, independientemente de que nos dediquemos a lo que sea? ¿Cómo resolvemos eso? Eso que Fernanda. mencionas también es bien importante, porque a veces pensamos, voy a partir un poquito de lo que decías, de que es que si gana mucho dinero, ¿no? Es que si gana mucho dinero, pues le va a alcanzar para más, pero yo no gano tanto, entonces a mí no me alcanza. Y bueno, esto también no es real.
creo que la administración en casa debe ser con lo que ganes, debes de tener claridad de Sí. cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos, en qué te estás gastando en variables que no son necesarios, pero estamos gastando, porque siempre debe quedar dinero para la previsión y la inversión. Y que parte de esta previsión es justo estas eventualidades como ocurren temas de salud. Sin embargo, debemos partir de cuáles son mis ingresos y en qué los estoy distribuyendo. Y ¿me alcanza o no me alcanza? Porque también cuando hacemos una lista de, oye, es que estos son mis gastos, ¿no? Y empezamos la renta, la luz, el agua, la colegiatura, la gasolina. Entonces empezamos a hacer como esta lista. Vemos que quizá nuestro ingreso pues no alcanza para cubrir todas las necesidades básicas. Sí. Sí, porque de repente dicen, no, pues gana muy bien, ¿no? Gana 50,000, pero ya debe 52, ¿no? Exacto. O sea, el tema no está en con lo que ganas, porque puedes ganar mucho dinero y gastártelo todo y vivir endeudado y tener una vida mucho más alta de la que te alcanza para tu ingreso. Pero a veces solo es la apariencia. Exactamente. Y aquí eso gusta mucho. Exacto. ¿Dónde? Que- ¿En Morelia? Demostrar que puedo. Cuando dices por atrás o en la casa, No, te estás tronando las tienes uñas las porque ya no te hipotecas, los alcanza. créditos, Sí. Vives del crédito. La apariencia La es tremenda. apariencia, exacto. Entonces, por un tip financiero es tener un nivel de vida más bajo para el que nos alcanzan nuestros ingresos. Siempre. Vivir un nivel de vida más bajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dejar liquidez. ¿Liquidez para qué? Para hacerle frente a eventualidades. Cosas que tenemos que tener claras es que después de tener nuestros gastos fijos cubiertos, hay que tener una separación para la emergencia y otra para la previsión. Que ahí cuando hablamos de emergencia es tener un fondo de emergencias para que si se enferma el niño, tú, la medicina, la consulta, Que se le rompieron los lentes. los lentes, que ya tiene una caries, que hay que llevarlo al dentista, hay que estas Que eventualidades. se los rompí yo porque me senté en ellos por Nunca accidente. los vi, entonces y no le he dicho a su mamá. Exacto, y me toca pagarlos. Y esto no es una confesión en televisión. Sí. Y entonces hay que tener un fondo para estas eventualidades. Pero también hablamos de la previsión, porque una cosa es tener un fondo para eventualidades y otra cosa la previsión financiera. Y aquí es donde entra el tema de los seguros, ¿no? El tener los seguros generales, seguro de gastos médicos, seguro de vivienda, seguro de auto, en donde, ¿qué pasa ahí? Pues si surgiera un imprevisto, tú vas a tener una institución que le va a hacer frente a ese gasto y que no va a salir de tu patrimonio. Porque vemos que en muchas ocasiones, pues bueno, se enferman, terminan hospitalizados, los tienes que llevar a un privado, ¿no? Porque también surge este tema del sector privado y público. Que no hay aquí ese medicamento. No hay el medicamento, la atención no es rápida, se tiene que atender de urgencia. Entonces, ¿qué optas tú como familia? Pues a lo mejor ir a un hospital privado, atenderte, pero también sabemos que en este tema de la salud en el sector privado, pues hay muchas lagunas, no hay claridad de los tabuladores de entras y no sabes cuánto va a salir la cuenta. Sí, no, ya diste un paso y ya debes. Ya, exacto, Sí. y ahí entrando al hospital te piden firmar un pagaré O pediste una caja de Kleenex y todo va es como al que costo. pagas 10. Todo, Sí. guantes, Kleenex, Sí, todas todo. estas cosas van al costo de la enfermedad, del padecimiento. Entonces, realmente se pueden volver deudas impagables. Pero para eso es que tenemos que tener esta previsión de la que hablo, ¿no? El tema de tener este seguro en el cual no vas a tener que sacrificar tu patrimonio para hacerle frente a un tema de salud o eventualidad en casa o un accidente. Oye, Fernando, voy a parecer comercial, pero es muy caro eso. Porque de repente uno tiene la idea, ¿no? De que yo, por ejemplo, cuando se habla de seguros, pues que seguro del vehículo, seguro médico, un seguro de vida, pues sí, El de siente tu uno casa, que el de sí. tu moto. A veces ni Sí. siquiera vas a hacer la consulta porque si digo, ay, sí va a estar carito, ¿no? Eso. Sí, claro. Pues mira, los costos van a variar mucho. Cuando hablamos de asegurar a personas su salud y su vida, pues tiene que ver la edad que tú tengas y tu estado de salud actual, ¿no? Para eso se hace una cotización de acuerdo a tu edad. Aquí es donde viene otro tip en donde dice que entre más joven y sano te asegures, mejor, ¿no? Porque es menos costoso hacerlo. A que si tú ya traes una enfermedad y quieres asegurarte, pues quizá ya no eres asegurable, ¿no? Te va a salir mucho más caro. Entonces, Todos pues, tenemos un precio. exacto. Entonces, es mejor hacerlo cuando no se necesita que para solucionar un tema que ya Que surgió. ya está, ok. Entonces, siempre yo lo que les recomiendo es vivir informado, acercarse a un asesor
que sea de su confianza para que les brinde varias alternativas y ustedes puedan elegir de acuerdo a sus necesidades, porque también eso se personaliza. Entonces vemos análisis de ingresos, necesidades, estás casado, soltero, hijos, familia, patrimonio, y entonces ahí ofrecemos opciones en donde pueda hacer algo que se adapte a ti y a lo que requieres. Entonces siempre es bueno consultar y no quedarte con la idea de que es muy caro y no me va a alcanzar, porque quizá te sorprendes. También otra cosa que tenemos que ver justo en el tema del precio es valorar precio contra lo que me ofrece, porque hoy puedo decir, es que se me hace relativamente caro pagar cierta cantidad, pero me va a salir más caro cuando ocurra y no tengo dinero para hacerle frente a esa eventualidad. Sí, porque la otra vez buscaba seguros médicos, eso, y me aparecía uno que pues sí pagaba bien barato, ¿no? Pagaba como 1,000 pesos. Pero resultaba que en caso de un accidente nomás me cubrían 50,000 pesos. Entonces dije, pues no sé qué, procurar que sea un accidente sencillo y que no... Así que accidentarme, que no me esté sí, una pierna, pero no... Una pierna tengo dos, ¿no? Pero hígados nomás tengo uno, entonces ahí sí me preocupa un poco más, ¿no? Claro, y es que, por ejemplo, en este tema es para mucho tiempo hablar de estos temas, de las coberturas. Por eso te digo, hay que armar algo a la medida de tus necesidades. Y de esto debe depender el precio. Pero lo que quiero hacer es como esta reflexión en donde no verlo como algo caro cuando patrimonialmente el atenderte una enfermedad, un accidente, te puede salir desde 100 hasta 1,000,000, cuando tu seguro te pudo salir en 10,000 anuales, por ejemplo. Entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿dónde voy a pagar 100,000? ¿No? Tener una previsión ya contratada es la diferencia. Entonces, a ver, cuando hablamos de una previsión, hablamos de un seguro. Sí. De un seguro. Así es. De N cantidad o de formas de acuerdo a tu necesidad. Así es. Y otra cosa, supongamos tú tienes un auto, lo aseguras en cierta cantidad, tienes un choque, es pérdida total, el seguro absorbe. Así es. Pero te dicen, nada más te toca pagar el deducible. Así ¿Qué es eso? O sea, ese lo paga el que tiene el seguro. Claro. Pero obviamente ya no es la pérdida total, ¿no? Claro, que ahí viene, cuando tú contratas este tipo de servicios, como los seguros, esta prestación que tú te das a ti misma, a ti mismo, hay una parte de responsabilidad que tú cubres. Las aseguradoras te dicen, yo te voy a cubrir hasta este monto, que es la suma asegurada, pero otra parte te va a tocar a ti, ¿no? A ti como contratante, que es el deducible y el coaseguro, que son, de manera muy sencilla, son partes en las cuales tú tienes que aportar una parte de ese riesgo que ya se tuvo. Si la cuenta fue de cierta cantidad, una la va a poner la aseguradora, pero otra parte la vas a hacer frente tú. Que ya no es lo mismo que todo el desembolso de un auto que nuevo. Nunca se va a comparar a que tú absorbas la cuenta completa. Sí. Fernanda, un tip que le puedas dar, porque nos queda muy poco tiempo. ¿A poco ya? Sí, Qué ya rapidez. el tiempo se va muy rápido. ¿Por qué tan poquito? Un tip que le puedas dar a las personas que a lo mejor no están acostumbradas a hacer su tablita de Excel de cuánto gané en este mes porque yo la hago y mi pareja siempre me dice cuenta chiles, pero por lo menos sé que en mi casa hay 5 chiles serranos, ¿no? Los cuentas Y bien. que deben durar la quincena. Y que van a durar de aquí a lo que se acabe julio. Un tip que le puedas dar así a las personas muy rápido, que todos puedan hacer en sus casas. Bueno, pues generar una lista de lo que tú gastas. Yo sé que puede dar flojera y que a veces se te olvida, pero es anotarlo todo, porque tenemos que partir del conocimiento. No podemos mejorar lo que no conocemos y lo que no medimos. Entonces, si yo hoy no tengo claridad de cuánto gasto, pues entonces tengo que saber cuánto gasto y en qué gasto. Lo que les diría es que empecemos a tener lo podemos hacer en un Excel, en una hoja, en tu celular, y hay aplicaciones en el teléfono en donde puedes registrar tus gastos donde quiera. Todas van a ayudar para lo mismo. Anotemos diariamente durante un mes en qué estamos gastando, ¿ok? Este es un ejercicio en donde nos vamos a dar cuenta cuánto gasto hormiga también hay y cuánto se nos está yendo en otras cosas que no son realmente importantes, porque de ahí va a salir este ahorro que vamos a poder tener al mes para poder distribuir mejor nuestro dinero. Entonces ese sería primero el gran tip que te daría, es saber en qué gastas. Bueno, pues ahora sí que hacer el diagnóstico, ¿no? En casa. Y bueno, para eso ya damos los datos de Fernanda, ¿verdad? Porque creo que ya se acabó el tiempo. Nos está acabando. Fernanda Espinosa Chávez es asesora financiera, da consultas en línea, consultorías en línea. Seguros Confer es su dirección en Instagram, es su nombre, y su teléfono es 443-238
5119. Va a aparecer aquí abajo en sus pantallas también. Vamos a poner en problemas a los editores, ¿no? Que salgan de un lado y después de otro el Instagram, ¿no? Y el Instagram, @segurosconfer. Pues gracias, Fer. Muchas gracias por la invitación y queremos más tiempo para platicar un poco más de tantas temas. Cosas, ¿no? Del retiro. Sí, lo que pasa es que esta es la suite presidencial y estaba ocupada, entonces se fue a almorzar la persona y nos vinimos de volada. Ya nos tenemos que salir. Bueno, pues muchas gracias, Fernanda. Un gusto. Gracias por la De nada invitación. cuenta, Gracias. agradecer al Hotel Villamontaña que nos prestó sus instalaciones, a los panaderos Alondra Alondra y y Sebastián, y a nombre de todo el equipo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hace esto posible, les damos las gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Así es. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó